Vale, ya se inició. Buenas tardes a todos nuevamente. Pues el día de hoy vamos a continuar con nuestro seminario sobre Homero. Corresponde la participación del compañero Jaime Quintero, quien tiene asignado el canto 13º, que lleva como posible título, según los expertos, Batalla junto a las naves. Vamos a escuchar primero su participación y luego pues abriremos un espacio de diálogo. Adelante, Jaime. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues realmente es un canto muy extenso, pero muy rico en contenido. Ahorita aquí, bueno, voy a ir, la dinámica creo que va a ser ir leyendo. Hice un resumen y también al mismo tiempo yo creo que ir como explicando, porque si me detengo primero a leerlo y después explicar punto por punto, me parece un poco ir regresando y mejor quiero ir explicándolo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, espero no demorar, pero bueno. Dice, el primer punto dice, Zeus, tras acercar a los troyanos y a Héctor a las naves, los dejó junto a ella, soportando los quejidos y las fatigas sin desfallecer, y desvió lejos sus brillosos ojos para contemplar las tierras de los tracios. Y bueno, pero en dirección de Troya ya no se volvió más los brillantes ojos, pues no podía mirar en su ánimo que alguno de los inmortales fuera a socorrer a los troyanos o a los danaos. Aquí regresé al canto 8, el parágrafo 4, justo lo que Zeus en su momento les dice a todos los dioses. Y el texto dice así, él tomó la palabra y todos los dioses escuchaban. Oídme, dioses todos y diosas todas, que quiero decir lo que mi ánimo me ordena en el pecho, que ninguna femenina deidad ni ningún varonil dios intente conculcar mis palabras. Todos o unas debéis acatarlas, para que yo lleve a término cuanto antes esas acciones. Aquel a quien vea que por su voluntad se aleja de los dioses y va a socorrer a los troyanos o a los danaos, volverá al Olimpo en lamentable estado golpeado por el rayo. O lo cogeré y lo arrojaré al tenebroso Tártaro. Y bueno, creo que este es como el punto que justo Zeus menciona de que ningún dios vaya en socorro, ni en los troyanos, ni en este caso en los griegos. Y bueno, en el parágrafo 15 menciona a Poseidón. Dice, se había sentado allí al salir del mar y compadecía a los aqueos que sucumbían ante los troyanos y albergaba furia contra Zeus. Dice, al punto descendió de la escanabrosa montaña, caminando. Bueno, esto es prácticamente iba avanzando Poseidón, ¿no? En el parágrafo 31 menciona que los caballos lo trasladaron a las naves de los aqueos y marchó al campamento de los aqueos. Después, en el parágrafo 39, menciona que los troyanos seguían llenos de desmedida furia a Héctor. Ellos tenían la esperanza de conquistar las naves de los aqueos y matar allí a todos los paladines. Pero en el parágrafo 43, el texto dice, Poseidón, dueño de la tierra, agitador del suelo, salió del profundo mar e instó a los águilos, tomando la figura y la inquebrantable voz del calante. Bueno, aquí prácticamente es la primera
la primera intervención de Poseidón, porque tiene contacto en primer momento con los dos Ayantes, bueno, dice el texto, con los dos Ayantes, y les recuerda el coraje y que no huyan. Esa es la primera intervención. Y después, en el parágrafo 60, dice: el dueño de la tierra y agitador del suelo, con el bastón tocó a ambos y los llenó de esforzada furia, y tornó ágiles sus miembros, tanto las piernas como los brazos, y después se alejó de ellos. Entonces, aquí, bueno, significa que Poseidón toca directamente a estos dos hombres. A Poseidón, bueno, se le asocia, o a menudo, digamos, se le asigna el bastón como símbolo de poder. Con este, desde luego, puede sacudir tanto la tierra como el mar, y bueno, aquí interviene directamente. También, bueno, en el parágrafo 65 dice que lo reconoció uno de los Ayante. Dijo, bueno, la expresión que dice es un Dios el que ha bajado y ha estado aquí con nosotros. Y en el parágrafo 73 dice: además mi propio ánimo en el pecho siente ahora más vivos deseos de combatir y de luchar, y arden de ansia tanto mis piernas como mis brazos. Es decir, ambos sienten la fuerza y el ánimo que había infundido en ellos el dios Poseidón. Y después también, no solamente a ellos, sino incluso Poseidón, el dueño de la tierra, empuja por detrás a los aqueos, es decir, los animaba, aquellos que ya estaban detrás de las veloces naves, es decir, que ya estaban en cierta manera heridos o un poco tristes, va y los anima, ¿no? Y en el parágrafo 90 dice: sin fatiga instó a los esforzados batallones. Ahí menciona, fue primero, exhortó a Teutro y a Leiton, al héroe Penelao, a Toante y a Deipiro y a Meriones. Y bueno, todos estos héroes les echa incluso en cara, ¿no? Les dice: vergüenza, árgivos jóvenes muchachos. Es decir, no flojéis en el funesto combate. Está claro ahora que este es el día de sucumbir bajo los troyanos, ¿no? Entonces, ahí también está una vez más la presencia de Poseidón. Del parágrafo 100 al parágrafo 117, al igual, nuevamente es Poseidón quien invita a cada uno de los griegos, y incluso aquí recuerda algo Poseidón. Está hablando directamente con los griegos. Dice: es muy cierto que el responsable completo es el héroe Agamenón, por haber injuriado gravísimamente en este caso, a Aquiles, pero, o sea, el hecho de que esté enojado Aquiles, el hecho de que falte la presencia de Aquiles, dice: no hay razón para que ustedes flojeen en el combate. Sanemos cuanto antes el mal, pueden sanar las mentes nobles. Ya no hacéis bien en flojear en vuestro impetuoso coraje, todos los que sois los paladines del ejército. Y bueno, incluso dice, yo no reñiría con un hombre que decayera en el combate, si es un miserable, mas con vosotros el corazón me rebosa de enojo. Es decir, ahí se está dirigiendo a los héroes guerreros aqueos, que es posible estén mostrando, estén flaqueando en los signos en este caso, de quererse retirar,
Poseidón expresa profundamente su decepción y al mismo tiempo su enfado. Es decir, es una expresión de frustración al ver que estos guerreros o estos héroes capaces de grandes hazañas están cediendo ante el enemigo, ¿no? Es decir, están regresando frente a los troyanos, están acobardando. Entonces, por eso llega y de una u otra manera los impulsa. También en el parágrafo 120 les dice vergüenza es vergüenza y pundonor es la que han suscitado, ¿no? Entonces el dueño de la tierra impulsó a los aqueos. Y bueno, mientras tanto, los troyanos cargaron en masa compacta con Héctor, es decir, iban encabezados, iban en marcha. Héctor amenazaba llegar hasta el mar fácilmente a través de las tiendas, a las naves de los aqueos. Dice que iba sembrando la muerte. Y bueno, entonces en el parágrafo 150 viene una expresión, un exclamo de Héctor. Dice, troyanos, que lucháis cuerpo a cuerpo, permaneced a mi lado. No me frenará mucho tiempo los aqueos, aunque ahora se hayan reagrupado y formado un muro compacto, sino que creo que se replegarán ante mi pica. Es decir, bueno, ahí también hay otra partecita donde dice, si es cierto que me empuja si es cierto que me empuja el dios más sublime, es decir, Zeus, esto muestra que Héctor tiene una confianza, primero en su propia capacidad y segundo en el apoyo divino, ¿no? Es decir, Héctor siente ese ímpetu, ese éxito en la batalla, no solo a sus propias fuerzas, sino al impulso directo por parte del Supremo Dios, que es en este caso Zeus. Y bueno, además, Zeus, aquí a estas alturas, que es en el parágrafo 150, pues Zeus ya ha dejado desde luego de mirar o de observar a otro dios poderoso. Bueno, no ha mirado, Zeus no ha mirado desde luego la intervención de Poseidón, no se ha dado cuenta que está actuando en su contra Poseidón. Entonces, pues Héctor se siente en confianza. Y bueno, con estas palabras, desde luego, excitó el ánimo y la furia de cada uno de los troyanos. Y bueno, en el parágrafo 170 viene justo el primer combate con Teucro, que fue el primero en matar a un hombre troyano, ¿no? Aquí, bueno, ya a partir del parágrafo 170 se va a describir la batalla cuerpo a cuerpo. Y bueno, entonces, en esa descripción de la batalla, el cuerpo a cuerpo, entre Héctor y los principales héroes griegos, aquí muestra cómo Héctor dispara la reluciente lanza a Teucro, que es el que había matado a un troyano. Este la esquiva y acerta a Antifamaco, que es el primero también por parte de los griegos, ¿no? Y bueno, entonces en el parágrafo 206, Poseidón se irritó en lo más profundo, dice, en lo más hondo del corazón al ver cómo caía su nieto, Anfimaco, y echó a andar nuevamente ese impulso, ¿no? Es decir, aquí, bueno, el texto dice, y echó a andar bordeado las tiendas, perdón, y las naves de los aqueos para instar a los anaos y causar duelo a los troyanos. Entonces, a pesar de las órdenes de Zeus, de que ningún dios interviniera en la batalla, la ira
por parte de Poseidón al ver la pérdida de un familiar lo impulsó a actuar una vez más. Poseidón decide prácticamente desobedecer y ayudar a los aqueos. Entonces recorre, ¿no? El campamento entre las tiendas, entre las naves, para infundirles valor y cambiar el curso del combate a favor de los griegos. Después, en el parágrafo 215 y 241, Poseidón habla mediante la voz de Toante. Habla y dice: Idomeneo, consejero de los cretenses, ¿a dónde han ido las amenazas que los aqueos proferían contra los troyanos? Idomeneo le dijo: Toante, ningún hombre ahora es culpable en la medida en que yo sé, pues todos sabemos combatir, ni a nadie domina el exámine miedo, ni a nadie la desidia cede e intenta sustraerse del funesto combate. Dice: pero sin duda, he aquí lo que va a ser grato al prepotente Zeus, que los aqueos perezcan aquí, lejos de los argos, sin dejar nombre. Es decir, parece que los aqueos ya aceptaron su derrota. Bueno, pero desde luego aquí quien está hablando es Poseidón. Entonces, Poseidón responde, a ver, pero tú, Toante, le dice, que siempre has sido firme ante los enemigos y estimulas también a los demás, cuanto ves uno desfallecer, no cejes ahora tampoco y da órdenes a cada guerrero. Respondióle entonces Poseidón: Idomeneo, que ya no regrese de Troya y que aquí mismo se convierta en juguete de los perros aquel hombre que en el día de hoy deje de combatir por voluntad propia. Entonces, Poseidón, digamos, condena aquí a aquel hombre griego que se acobarde, que por voluntad propia decida huir de la guerra en ese momento, ¿no? Y bueno, tras hablar así, el dios regresó el esfuerzo del combate y entonces, en este caso, estos hombres regresaron a la tienda, se revistieron el cuerpo con las bellas armas y las lanzas y bueno, nuevamente salen a pelear. Entonces, Toante se distinguió como un valiente guerrero y un sensato consejero. Por eso Poseidón, yo considero que por eso decidió tomar la figura de Toante para hablar, en este caso, a ver, permítame, ¿cómo es? Estaba platicando con Idomeneo. Entonces, en la Ilíada, Toante, investigué, Homero en la Ilíada lo describe a Toante como uno de los mejores combatientes de los etolios, superado únicamente por su rey. Debido a su valor y a su astucia, fue elegido para formar parte del selecto grupo de guerreros que se ocultaron en el interior del caballo de Troya, es decir, cuando ya es tomada la ciudad por sorpresa, ¿no? Y bueno, entonces Meriones, aquí entra otra figura, Meriones dijo a Idomeneo: te aseguro, esto es en el parágrafo 269, te aseguro que tampoco yo me he olvidado del coraje y que en la lucha que otorga gloria a los mortales me coloco con los primeros cuanto la contienda de la batalla me suscita. Es decir, Meriones expresa que él
no se olvida de ese coraje, es decir, no sale huyendo. Y está ahí presente incluso en cada momento de la batalla. Y bueno, Idomeneo, en el parágrafo 276, pues si ahora en las naves seleccionáramos a todos los mejores para una emboscada, pues es donde mejor se distingue la valía y donde se revela quién es cobarde y quién tiene coraje. Es una propuesta militar por parte de Idomeneo. Aquí describe que el cobarde muestra gestos corporales de su temor. Todo ese parágrafo, bueno, desde el 276 hasta el 294, van a describir cómo es que el cobarde va a mostrar gestos corporales de su temor y el valeroso está dispuesto a luchar. Simplemente eso es lo que se van a ocupar de describir, ¿no? Tanto al cobarde como al valeroso. Y bueno, en el parágrafo 295 y 298, Meriones, emulo del impetuoso Ares, a ver, aquí, bueno, aquí muestra cómo es que Meriones cogió de la tienda una broncínea pica y fue tras Idomeneo, sin interés que el combate, es decir, ambos iban decididos a pelear, ¿no? Y bueno, entonces también en el 304 describe en este caso, cómo es que marcharon al combate cubiertos de esa reluciente bronce, es decir, de todo ese, bueno, todo lo que van protegidos, lo describe aquí en el 304, característica de un guerrero. Y bueno, en el 311 y en el 320, Idomeneo, capitán de los cretenses, le miró y le dijo, Meriones, en las naves del centro hay ya otros para la defensa, los dos Allantes y Teucro, el mejor de los aqueos por su destreza y con su arco. Es valeroso también en la batalla, a pie firme. Ellos hostigaron de sombra por fuerte. Bueno, ahí describe que estos dos Allantes son capaces de detener a Héctor. Entonces, difícil les será a él traspasar, en este caso, o salir vencedor de la furia a manos de estos dos Allantes. Entonces, lo que está proponiendo es esa parte de la barra o de lo que están, bueno, del ejército. Ahí, digamos, ahí ya está estos dos Allantes, nosotros vámonos a otro lado a luchar. Entonces, estos dos Allantes son hombres valerosos, son hombres fuertes, que pueden incluso detener la furia de Héctor. Y bueno, en el 347, dice el texto, Zeus planeaba dar la victoria a los troyanos y a Héctor para glorificar a Aquiles. Dice, más de ninguna manera que la hueste aquea pereciera ante Ilio. Ilio es Troya, bueno, es una ciudad Troya, sino solo glorificar a Tetis y a su hijo. Es decir, este punto, en el parágrafo 347, me parece que marca justo lo que se viene trazando ya desde el canto anterior, por lo cual, bueno, es importante este parágrafo 347. Dice que solamente glorificar, bueno, la intención es solamente glorificar a Tetis y a su hijo. En ningún momento dice, bueno, aquí, desde luego, aquí aclara que la intención no es que perezca, que mueran o que acabe con
con los griegos, sino solamente glorificar a Tetis y a su hijo, porque una vez que los griegos estén, digamos, vencidos o más allá del casi perder la guerra, en este caso Agamenón se va a ver obligado a acudir a Aquiles a implorar su apoyo. Entonces, por eso dice el texto que es a glorificar a Tetis y a su hijo, que es una promesa que había hecho Zeus a Tetis, ¿no? Y bueno, entonces aquí desde luego es el plan general de Zeus establecido en los cantos anteriores, sobre todo en el canto 1 que ya habíamos leído en otras partes. Y bueno, el objetivo es que los griegos sufran la ausencia de Aquiles en el campo de la batalla y Agamenón se vea obligado a suplicarle a Aquiles que regrese. Y bueno, en el inicio del canto 13 también retoma esta partecita que comienza precisamente con el cumplimiento de ese plan, ¿no? Zeus ha impulsado a Héctor y a los troyanos hasta las mismas naves aqueas y satisfecho con su obra, creyente que ningún otro dios se atrevería a intervenir. Entonces, este parágrafo 347 es importante. Y bueno, después en el 341, Poseidón había ido una vez más a poner en marcha a los argivos, pues le abrumaba verlos sucumbir ante los troyanos y albergaba fuerte ira contra Zeus. Esto dice en el parágrafo 351. Desde luego, en el parágrafo 354 dice que ambos tienen idéntico linaje y la misma línea paterna. Tanto Poseidón como Zeus, ambos son hijos en este caso de Cronos, Titán Cronos, es su padre, y Rea es su madre. Ahí, bueno, recordamos un poco la historia. En este caso, desde luego, Zeus bueno, Cronos, temiendo ser derrocado por sus hijos, se los tragaba al nacer. En cambio, bueno, Rea, desde luego, interviene y evita que Cronos devore a Zeus. En cambio, sí había comido, en este caso, o bueno, tragado, la expresión, tragado en este caso a Poseidón. Pero bueno, cuando Zeus crece, engaña a Cronos a través de un fármaco, hace que a través del vómito salgan sus hijos, ¿no? Y entre ellos viene Poseidón. Entonces, ya en este caso, dice en el parágrafo 355, pero Zeus ha nacido el primero de los dos y sabe más cosas. Por eso aquel a las claras rehúsa ayudarlos, pero en secreto, bajo figura humana, despertada sin cesar. Bueno, aquí me parece esto curioso porque esto incluso hace pensar, no sé, un poco en las tradiciones familiares cuando un hermano es el mayor. Se cree en este caso en muchos pueblos que el menor tiene que obedecer al hermano mayor, ¿no? Es decir, el hermano mayor tiene la autoridad de decirle qué hacer al hermano menor, y esto parece que también sucede con Zeus y con Poseidón, porque Zeus es el hermano mayor, ¿no? Entonces, por eso me parece un poco curioso esto. Pero bueno, entonces en el parágrafo 361 dice, entonces Idomeneo, aunque ya era entracano, dando órdenes a los danaos, con su ataque infundió miedo entre los troyanos. Y bueno, aquí mató a Otrioneo en el parágrafo 361. En 383 narra cómo lo va arrastrando
del pie por la violenta batalla, en este caso el héroe Idomeneo, y Acio llegó para defenderlo, en este caso a Trioneo, pero en este caso lo matan, ¿no? Bueno, ya estaba muerto desde luego Otrineo, y matan también a Acio. Y en el parágrafo ya después 403 y 416 de Ífobo, afligido ahora por la muerte de Acio, trata de matar a Idomeneo, pero este esquiva la lanza y en ese espacio de esquivar la lanza acertó al Hipacida. Bueno, es un héroe también, a Hipacida, y ahí, bueno, da un horrible grito, dice el texto, da un horrible grito de triunfo y exclamó con recia voz: es mi turno. Ya no yace Acio sin venganza, ¿no? Entonces, esto desde luego es interesante irlo resaltando, porque a causa de esto se ve en el parágrafo 434 nuevamente la intervención de Poseidón. Entonces, por eso estamos resaltando estas escenas. Y bueno, en el parágrafo justo 434, el héroe Alcatoo, el más bravo, dice el texto, el más bravo guerrero de Troya, a este entonces a manos de, bueno, aquí Poseidón entrega prácticamente a Idomeneo, bueno, no, entrega a Alcatao en manos de Idomeneo, es decir, permite que lo mate, ¿no? Poseidón una vez más interviene a favor de los griegos. Y bueno, esta intervención divina es un ejemplo clave de cómo los dioses influyen activamente en el campo de batalla, ¿no? Y bueno, aquí una vez más se percibe cómo Poseidón está interviniendo directamente. Y para esto, Deífobo pide apoyo de más ejército troyano. Lo mismo hace Idomeneo, solicita ayuda en el parágrafo 481, solicita ayuda. Entonces estos dos guerreros, tanto Deífobo por parte de los troyanos como Idomeneo por parte de los griegos, se van a enfrentar, pero cada uno con un ejército pues que solicitaron en ese momento. Y después, bueno, Alcao ya cayó desde el parágrafo 434. En el 496 dice nuevamente, vuelve a retomar al Alcatao, pero ya como cadáver. Es decir, alrededor del cadáver, dice el texto, alrededor del cadáver de Alcatao, atacaron cuerpo a cuerpo, se enfrenta tanto Idomeneo como Deífobo. Estos dos están peleando, pero alrededor del cadáver. Y bueno, aquí me parece importante también este punto en el parágrafo 500, donde dice: Eneas e Idomeneo, émulos de Ares, anhelaban cortarse uno al otro la piel con el despiadado bronce. Es decir, esta expresión de émulos de Ares están haciendo hincapié al dios Ares, es decir, están ambos luchando con una furia y una sed de batalla comparable a la del propio Ares. El dios Ares es el dios de la guerra,
caracterizado por su brutalidad y su sed de sangre, a diferencia, en este caso, de Atenea. Atenea, que representa la estrategia y la guerra justa. Ares encarna la violencia cruda y sin control. Entonces, me parece aquí que Homero usa la referencia, o bueno, usa las referencias a los dioses para describir la intensidad de las emociones y acciones humanas en el campo de batalla. Por eso dice Eneas e Idomeo, émulos de Ares, ¿no? Estos dos igual se están enfrentando en el parágrafo 500. Y bueno, por su parte, Idomeneo acertó a Enomao en pleno vientre, ¿no? Es decir, que estos, al fin de cuentas, es la descripción cómo van luchando estos héroes, cómo van ganando la batalla. Y bueno, aquí hace una expresión Idomeneo de ya no era firme su juego de piernas. Ya no, bueno, no hace una expresión, mejor dicho, describe el texto que Idomeneo ya no toma, en este caso, tanto las lanzas como el casco y todo lo que cubre al guerrero, no puede tomarlos y salir corriendo porque dice el texto, o sea, ya tenía una edad avanzada y entonces ya no le sería posible a él, o bueno, por la falta de su juventud, ya no puede luchar con la misma intensidad y agarrar, en este caso, este botín, porque más de un ejemplo en el texto lo menciona que cuando ya sea el troyano o el griego cae, el que lo mató, coge en ese momento el botín, ¿no? Coge sus armas, coge su armadura y todo ello. Entonces, aquí dice el texto que Idomeneo ya no podía tomar todo esto y salir corriendo por la falta de la juventud. Y bueno, Deífobo, dice el texto en el parágrafo 517, le disparó la reluciente lanza que traía en rencor tenaz y sin tregua, mas entonces falló y acertó a Ascalafo, hijo de Enialio. Y bueno, esto es importante mencionarlo también porque es familiar de Ares, en este caso Ascalafo, tiene una línea sanguínea ahí con Ares, por eso en el parágrafo 523 dice, Ares en lo alto del Olimpo, bajo áureas nubes estaba sentado, constreñido por los designios de Zeus, donde los demás inmortales dioses estaban también retenidos lejos del comete aquí. Es decir, Ares no se había enterado de lo que estaba sucediendo en este caso con un familiar suyo. Pero bueno, me parece importante también este parágrafo 523 porque se muestra prácticamente la jerarquía y el control divino. Es decir, la autoridad por parte de Zeus, aunque Ares, perdón, es el dios de la guerra y ama el combate, incluso él mismo está sujeto a la voluntad de Zeus, el rey de los dioses. Es decir, no se atreve a rebelarse, a desobedecer las órdenes de Zeus. Y entonces esto subraya desde luego la soberanía de Zeus sobre el panteón olímpico. También me parece importante la descripción del texto, donde dice estaban en las nubes, sentado, ¿no? Es decir, parece ser que la ubicación de los dioses que en esta descripción nos recuerda que residen en el Olimpo, es decir, están separados en la parte superior o elevados, ¿no? Desde donde pueden observar ellos
los asuntos de los mortales. Esta imagen me parece interesante. Y bueno, entonces, en el parágrafo 551, dice, los troyanos aquí y allá herían su ancho y flameante escudo, mas no podían traspasarlo ni arañar con el despiadado bronce la tierna piel de Antíloco. Y aquí dice, pues Poseidón, el sacudidor, protegió al hijo de Néstor, aún en medio de muchos dardos. Es decir, una vez más Poseidón vuelve a intervenir directamente en favor de los griegos. Aquí ya está cubriendo a Antíloco, es decir, salva su vida y, bueno, dice el texto, anuló su punta Poseidón. Bueno, esa lanza que venía contra Antíloco la desvía Poseidón, ¿no? Entonces, Poseidón está protegiendo directamente a los griegos, a los héroes principales, ¿no? Y bueno, después parece ser que en el parágrafo 600 da un poco el giro, la batalla, porque ya no va a describir nuevamente ya no describe esta batalla de Antíloco, ya no describe a Déifobo, a todos estos que se venían describiendo anteriormente, ya no los vuelve a retomar a Idomeneo, porque en el parágrafo 600 hace un cambio, vuelve a retomar a Menelao. Aquí dice que Pisandro iba directo contra el glorioso Menelao, pero el texto dice, el cruel destino lo conducía al cumplimiento de la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque Menelao, ya un hombre, pues, con una experiencia en la guerra, termina matando a Pisandro. Y bueno, aquí nuevamente vuelve en el parágrafo 675, vuelve a retomar a Poseidón, dice, pronto el triunfo de los aqueos habría llegado. De tal modo, Poseidón arengaba a los argivos y prestaba su brío personal a la defensa, ¿no? Entonces, lo vuelve bueno, ahí vuelve a retomar a Poseidón, como la intervención de él. Y aquí ya habla ya de otro autor, Polidamante. Bueno, es Polidamante, en este caso recordemos que era su consejero de Héctor, y le dice en el parágrafo 725, le dice, retrocede ahora y convoca aquí todos los paladines. A partir de ese momento podemos meditar bien todos los planes, si debemos caer sobre las naves de muchas filas de remeros, con la esperanza de que la divinidad quiera darnos la victoria. Es decir, Polidamante está sugiriendo a Héctor que retroceda, pero dice en el 751, Polidamante, retén tú aquí a todos los paladines y yo acudiré allá a afrontar el combate y regresaré en cuanto les dé las recomendaciones oportunas. Es decir, aquí menciona la dinámica o el liderazgo de Héctor. Es decir, el texto describe que anda de un lado a otro Héctor, motivando a su ejército. Y bueno, Héctor le dice bueno, cuando ya llega a la otra orilla y se encuentra con el divino Alejandro, le reclama calamidad de París. Bueno, en el 769 le dice Héctor al divino Alejandro, calamidad de París, presumido, mujeriego y mirón, ¿dónde tienes a Déifobo?
y al potente y soberano Heleno, a Adamante, a Siada y a Sión, hijos de Hirtaco. Es decir, estos ya, desde estos héroes ya, algunos de ellos ya habían pues perecido, ya estaban muertos. Entonces, aquí parece ser que Héctor muestra un lado vulnerable, muestra la frustración con su hermano París, lo culpa directamente a él por la desgracia sobre la que ha caído Troya, precisamente porque pues justo este es el motivo por el cual inició la guerra de Troya, por el divino Alejandro, ¿no? Entonces es un motivo por el cual lo culpa a él. Y bueno, entonces en el 789 describe, echaron a andar hacia donde mayor era la lucha y la contienda, es decir, es una estrategia militar de Héctor eh, acerca o sí, esto es dirigir a su ejército a un lugar donde, o bueno, los reúne, ¿no? Los reúne y los lleva a un lugar, digamos, para luchar más compactos, más sólidos. Y entonces en el parágrafo 794, Zeus los impulsa a luchar. Y bueno, me parece que ya en el parágrafo 809, aquí ya allante, dice el texto, fue el primero en avanzar, ¿no? Es decir, fue el primero en mostrar esa fuerza, en mostrarse cara a cara frente a ese ejército que venía nuevamente contra los griegos, porque dice, infeliz, acércate, seguro que tu ánimo tiene la esperanza de arrastrar las naves, pero aún tenemos también nosotros manos para defenderlas. Es decir, Allante se muestra su coraje, muestra su ímpetu de no acobardarse en ese momento a la guerra. Y bueno, le dice en el parágrafo 817, a ti te aseguro que está próximo el momento en que huirás e implorarás a Zeus Padre y a todos los demás inmortales eh, que más raudos, que más bueno, eh, es decir, lo sentencia, ¿no? Aunque ya esto, seguramente esta batalla se va a describir todavía en el canto 14, pero dice en el 821 que apenas habló o terminó de hablar Allante cuando un ave pasó volando a su derecha, un águila de alto vuelo, la hueste de los aqueos lo vitoreó, es decir, el agüero, ¿no? Pero bueno, aquí ya, ya no describe qué es lo que continúa con este agüero, o bueno, con sí, con este signo por parte de los dioses. Ya no lo describe en el canto 13, pero en el 834 sigue expresando cómo Héctor abrió la marcha, es decir, fue él también el primero que sale a combatir nuevamente contra los griegos. Dice en el mismo parágrafo, los argivos replicaron con sus vitores, sin olvidar el coraje, y plantaron cara a cara al ataque de los más bravos troyanos. Entonces, dice en el parágrafo 837, y con esto termino, dice, el estruendo de ambos llegó al éter y a los fulgores de Zeus, es decir, se escuchó, ¿no? Se escuchó este impacto nuevamente de la guerra, cómo se va desatando, pero ya para resumir mi participación, entonces, todo este canto 13 se percibe la intervención directa de Poseidón, de Zeus prácticamente en ese voltear a mirar, en ese
Sí, tal cual como lo describen iniciando el texto, desvió su mirada o sus ojos, ahí es donde Poseidón interviene, ¿no? O aprovecha. Entonces, me parece interesante el canto 13 por cómo los dioses y, pues intervienen a favor o en contra, de manera directa, en ocasiones no de manera directa, pero al fin de cuentas intervienen en el destino del ser humano. Bueno, aquí prácticamente en la guerra de Troya. Con eso termino mi participación. Vale, muchas gracias, Jaime. Una exposición siguiendo de manera muy puntual cada uno de los momentos del canto, y ciertamente pues hay muchas temáticas que se han venido algunas rastreando, algunas aparecen por primera vez en este canto, y pues es importante que podamos comentarlas. No sé si alguno de los compañeros tiene alguna temática en especial que quisiera poner sobre la mesa para que a partir de ahí podamos abrir la participación de los demás compañeros. Adelante. Bien, si me permiten, hay una secuencia muy marcada en este canto 13, como apuntaló Jaime durante toda la exposición, y vemos nuevamente la constante que nos muestra la Ilíada de Homero, del pueblo, de estos pueblos que encontramos aquí, el pueblo griego, el pueblo aqueo, y por otro lado el pueblo troyano, y ambos pueblos pues reuniendo a otros más, a otros pobladores, ¿no? que se reúnen para defender sus objetivos en común que tienen. Siempre como cobijados por la potencia divina. En este caso, la potencia divina de Zeus voltea un poco, voltea unos grados hacia otro lado, bajo la confianza de que ningún otro dios va a intervenir en la batalla. Y este gesto de Zeus es la causa de que Poseidón se atreva a entrometerse en tal batalla. Porque Zeus se va con toda la confianza de que ningún otro dios va a intervenir en la guerra, es decir, que nadie va a intervenir en el ejercicio bélico despiadado, cruel de los troyanos sobre los aqueos. Esto salta a mi entender al final de su exposición de Jaime, y por eso está justificada la entrada de Poseidón, porque Poseidón equilibra la balanza y con su intervención evita la destrucción de las naves aqueas, y de esta manera demuestra que también los dioses desafían a Zeus, ¿no? Un poco las características de Poseidón. Bueno, pues es que es el dios de los mares y los ríos,
según Robert Graves, tenía el segundo trono más grande. Robert Graves nos plantea esta imagen de que en la sala de consejos se encontraban 10 tronos, ¿sí? Para 5 diosas en el lado de Hera y para 5 dioses en el lado de Zeus. Y entonces Poseidón tenía el segundo trono más grande a un lado del de Zeus. Es decir, las criaturas marinas que adornaban el trono de Zeus representaban su aristía, representaban su fortaleza, representaban que solamente él, junto con Zeus, en un momento dado, desterraron a Cronos y en consecuencia Poseidón tenía la fuerza para enfrentarse a Zeus. Lo que se muestra también es, bueno, la ira de Poseidón contra Zeus, y por eso reprende y estimula a los más valerosos y reprende a los más cobardes. Y esta imagen se me hace muy interesante porque la cultura, la civilización occidental que surge aquí con los griegos, bueno, pues se ha movido en estos dos puntos, entre por un lado la valentía y por otro lado la cobardía. Es decir, o el hombre pertenece a uno o pertenece a otro. Y la guerra es como el momento adecuado para que el cobarde deje de serlo y se engalane con la aristía de la valentía. Y esta es una de las funciones que tiene Poseidón en su aparición en esto. Es decir, el cobarde solamente puede pasar a ser valiente en cuanto percibe el cobijo de la divinidad, ¿sí? Entonces, esta ibris divina de Poseidón refleja pues que hay conflictos graves entre los olímpicos, entre los altísimos, entre los inmortales, en este caso contra Zeus, y ciertamente viene a darle un giro al destino humano, porque Zeus ya había trazado que los aqueos tenían que perecer, por eso se fue muy, muy, muy campante, ¿sí? Por eso volteó la mirada. Sin embargo, el destino vuelve a girar con la aparición de Zeus, perdón, de Poseidón, y al arengar a todos, pues les da un nuevo hálito, una nueva dosis de vida para revitalizar la moral griega, ¿sí? Claro, hay imágenes en las que se muestra la resistencia y lo mencionaba Jaime, en los momentos en los que se reúnen los escudos, y cuando Héctor se abalanza sobre ellos, pues es imposible que pueda hacer mella en ellos, porque la moral revitalizada por Poseidón ya dio un efecto que es el de la resistencia, que solamente puede darse a partir del coraje y de la unidad. Esto es muy importante porque la unidad solamente puede darse en un pueblo que tiene un alto grado de colectividad, tiene una idea muy clara para qué es la colectividad, y entonces la individualidad no es posible, y mucho menos en la guerra. Bueno, cabría ver, bueno, pues el regreso de Zeus a la batalla, porque pues parece ser que la ignora, y es pues muy cuestionable esta actitud de Zeus, porque por un lado siempre ha apoyado a los troyanos, y quien no aparece aquí es Atenea, ¿sí?
porque ella es la que siempre es la que pues ha apoyado a los aqueos, y Zeus es quien ha apoyado a los troyanos, y entonces pues me llama la atención esto que es como el primer canto, me parece que en donde no se menciona a Atenea, y Zeus voltea la mirada hacia otro lado. Nuevamente vemos que en este viaje épico se enlazan nuevamente las fuerzas de Poseidón por un lado contra Zeus, eh, junto con la de los mortales, para tratar de, en este caso Poseidón, pues equilibrar el destino y la justicia de los mortales. Nuevamente aparece aquí el tema que vimos en los primeros cantos de la justicia divina a la cual se debían estos mortales. A grandes rasgos, esto es algo que les quería comentar. Adelante, Jaime, gracias, o quien guste tomar la palabra. Vale. ¿Alguien más? Gracias, Josué, por el comentario tan lúcido en ese sentido. No sé si algún otro compañero desee tomar la palabra para enfocar alguno de los temas que, por supuesto, el canto pues va desarrollando en cada uno de los versos. Mariano, David, Noé, Alejandra. Hola. Adelante, Noé. Sí, son varios los temas que se pueden rastrear en este canto. Me gustaría insistir en uno, tal vez siguiendo un poco la exposición de Jaime y la intervención de Josué, este asunto de que Zeus desvíe por un instante la mirada, después de que aparentemente el triunfo está en manos de los troyanos, donde, si recordamos un poco cómo terminaba o se desarrollaba el canto anterior, el propio Héctor está cargado de orgullo y no respeta de ninguna manera el oráculo que le había señalado a alguno de sus adivinos, de que fuera más cuidadoso en ese sentido. Pues entonces parece que el destino está realizándose por un momento de que los aqueos o griegos se debiliten, y hay una confianza de parte de los troyanos, pero al mismo tiempo de parte de Zeus. Están confiados en que según el rumbo de las cosas no pueden cambiar, parece que ya está realizándose aquello que se había planeado. Eso de alguna manera nos hace ver este canto, el 13, de ver que a veces basta un simple desvío de mirada, o el hecho de no contemplar ciertos imprevistos, o la confianza de que las cosas sigan su rumbo para que ese rumbo cambie drásticamente. Recordando un poco la mitología, o en este caso las penas de Heracles, el hecho de querer limpiar el establo de Augías, por ejemplo, en los ríos llevaban su curso, pero la desviación que hace Heracles en ese sentido sirve para producir otra cosa inesperada, y eso es lo que está pasando en este canto. Surge lo inesperado a partir de la confianza de Zeus y la confianza de Héctor. Y obviamente eso inesperado es la aparición de Poseidón. En este caso ya nos ha recordado un poco la descripción Josué. Y eso inesperado insufla a partir de su manifestación entre los
aqueos con la visión de Calcas o Calcante, de decirles que vuelvan a la batalla, y aparecen o toman el protagónico 4 personajes, los 2 Ayantes o Ayax, el Telamón, Oileo, Teucro e Idomeneo. Me gustaría resaltar, o para empezar, la postura de Idomeneo con la que terminaba también Jaime, y es que Idomeneo tiene una estrategia militar diferente a la de la juventud, que quiere pues seguir con el cauce que se venía dando en la guerra, la aventura, la fuerza, esa necesidad de aniquilar a los otros. Idomeneo tiene, la táctica militar de no querer derrocar de primera mano a Héctor, no quiere lanzarse contra él como muchos esperarían, sino que como ve que los troyanos son un conjunto, una suerte de enjambre, pues obviamente para poder debilitarlos es preciso ir quitando a unos cuantos principales, que no sea propiamente Héctor. Muchos intentan tirar al tirano, pero el tirano es bastante fuerte, y lo que Idomeneo hace es ir matando a unos cuantos menos importantes que Héctor, pero a final de cuentas termina debilitando el ejército troyano. Bueno, es una de las cosas con las que me gustaría empezar y dejar que pues, el discurso fluya, a ver si sirve para algo. Claro, gracias, Noé. No sé, David, Jaime, Mariano, Alejandra. ¿No? Ok. Bueno, ciertamente en los cantos anteriores y en los análisis que se han venido realizando, en algún momento se ha planteado exactamente la diferencia que Jaime señalaba en su momento de el modo de proceder de Ares y el modo de proceder de Atenea. Ambos son dioses de la guerra, pero vemos como Héctor en algún momento, a partir, por supuesto, de la protección y el auxilio que ha recibido de Zeus, que tampoco es una cosa menor, procede en la guerra en función precisamente de la fuerza, de la voluntad y del aparente desarrollo de la batalla. Y en este caso, como bien decía Josué, si bien no está presente Atenea, sí es como importante distinguir lo que comentaba Noé respecto a Idomeneo, porque ciertamente nos topamos con una especie de lucha, pero que se efectúa a partir de un cierto grado de inteligencia. Y vemos que estos dos puntos se van a contrastar con toda claridad cuando al final del canto incluso hay una especie de encaramiento entre Héctor y Polidamante, porque lo que se observa en ese caso es que Héctor, a partir de el desarrollo que ha venido dándose en la batalla y confiado en sus capacidades guerreras, considera que él solo puede dirigir y puede derrotar a los griegos, sobre todo en función de su capacidad. Pero Polidamante le reclama exactamente eso y le dice, o sea, que no se te olvide, ¿no?, que a los seres humanos se les han repartido las cualidades
de manera distinta, y que así como hay humanos que son muy buenos para la guerra, también hay seres humanos que son buenos para el juicio y la cordura. Y lo que vemos es que Héctor en alguna medida ha caído en una especie de hibris, que es también un tema que habíamos ya tocado en los cantos anteriores. ¿Por qué razón? Porque, digo, a partir del engaño de Zeus, ¿no? Considera que en la medida en que Zeus le ha dado la posibilidad de ir arrinconando a los griegos, inevitablemente el éxito está garantizado. Pero por supuesto que conforme se va leyendo y se van entendiendo los planes de Zeus, pues uno se da cuenta que en realidad está haciendo como una especie de manipulación. Y eso es precisamente lo que lo lleva a la hibris, el hecho de haber en algún momento contado con el beneplácito divino y a partir de ahí pensar que no puede darse lo inesperado, a partir de ahí pensar precisamente que el curso de los acontecimientos inevitablemente lo lleva a la victoria, y eso es lo que Poseidón en algún momento muestra con mucha claridad cuando hace patente su enojo ante la prepotencia, ante la petulancia, ante la hibris de Héctor, puesto que considera que por el hecho de contar con el apoyo del más grande de los dioses o el padre de los dioses, que es Zeus, la balanza necesariamente está inclinada. Pero ahí es importante entender lo que Josué comentaba, ¿no? Que para que la balanza se equilibre, inevitablemente tiene que ser a partir de algo o de alguien que tiene más o menos el mismo linaje. Y Poseidón, si bien reconoce en Zeus a alguien que es de alguna forma el rey más poderoso, eso no significa que en última instancia esté de acuerdo con la manera en cómo está haciendo sufrir a los aqueos. Y a partir de ahí es que se equilibra, ¿no?, un poco la balanza, porque ciertamente Zeus ha llevado el compromiso con Tetis a un grado sumamente abusivo, de tal manera que como veíamos en los cantos anteriores, Agamenón se ha quebrado, por decirlo de alguna manera o de alguna forma, respecto a su condición de líder, puesto que ya no tiene ni la capacidad mental ni la capacidad guerrera para seguir encabezando al ejército griego y ha propuesto la huida. Y vemos cómo a partir de esta preeminencia que le ha dado a Héctor, también los aristos griegos empiezan a sufrir ya los estragos de este ataque tan despiadado, y por eso es que en algún momento Poseidón arenga, insufla, ¿no?, el valor respecto a su condición de aristócratas, porque ciertamente habrá que reconocer que en una cultura o en una civilización en donde el aristos es muy valorado, ese aristos tiene que hacerse patente no tan solo en los momentos de victoria, sino precisamente lo que Poseidón les reclama a todos los líderes griegos es que la aristía o la condición aristocrática tiene que hacerse patente en los momentos más difíciles. Y a partir de ahí es que se logra, en cierta medida, repeler un poco el ataque. Pero, digo, es interesante desde esa perspectiva porque vemos que en la medida en que el ejército griego
funciona como una totalidad, funciona como un conjunto, es en la medida en que pueden hacerle frente a la violencia, a la fuerza de Héctor, que ciertamente en este caso está sumamente engreído y considera que está a punto de derrotar y de quemar las naves de los griegos. Entonces, en esas dos figuras que a mí me parecen muy interesantes, de Ares, ¿no? Una guerra violenta, una guerra brutal, una guerra apasionada, ¿no? Un tipo de guerra que también juega su función, y por el otro lado, Atenea como una diosa guerrera, pero con inteligencia, con astucia, con estrategia, logra de alguna forma que las cosas al menos no lleguen a un punto irreversible. Y eso me parece que es muy patente en este canto, pero también habrá que decir, ¿no? Que podemos pensar también la relación entre el ser humano y la divinidad. ¿Por qué? Porque vemos cómo Zeus, al momento precisamente de apoyar a los troyanos, coloca a los ejércitos griegos en una condición sumamente inferior respecto a la fuerza, la violencia, la determinación que tiene el ejército troyano. Entonces, en esta relación entre lo divino y lo humano, pues parece ser que siempre el ser humano, en cuanto ser finito, requiere del apoyo de lo inmortal, de lo infinito, para poder más o menos hacer frente a la fuerza que otro Dios está eh, dando al ejército troyano. Entonces es como muy evidente, ¿no? Que el ser humano por sí mismo puede muy poco y que inevitablemente requiere la participación de lo divino para poder reaccionar ante una situación adversa. Entonces, pues bueno, eso es un poco lo que yo quería comentar. No sé si algunos de los compañeros quieran hacer uso de la palabra. Adelante. Sí, yo quiero comentar conforme a lo que han ido comentando los doctores y la exposición del compañero Jaime, que me pareció muy centralizada en todos los puntos. eh, Sobre esta intervención divina que hay en ese momento, bueno, durante el canto, ante esta confrontación contra el destino. Bueno, es decir, que lo divino de los dioses aquí, cuando interviene Poseidón, pensándolo en esta parte del Aristos, que es quien le puede hacer frente a Zeus, porque pues, prácticamente son hermanos, podría decirse que son de la misma, no tanto que tienen el mismo poder, pero sí que tienen como que la misma influencia, por así decirlo. Pues es el único que le puede hacer el frente. Y como dice el doctor Josué, pues equilibra la balanza en esta parte, porque ciertamente Héctor, al estar convocado por la Ibris, siente que puede ahora sí vencer de una a los aqueos, derribar sus naves, pero creo que aquí la ventaja está como que en el elemento, ¿no? Porque pues Poseidón es dios del agua, no hace como que esta intervención de la materia, pero sí en ese apoyo moral a estos aqueos. ¿Por qué? Porque los ve desde el Olimpo y ya ahí interviene en este punto. Eh, entonces aquí lo que pasa es que el destino juega un papel importante con los guerreros, porque estos ya se empiezan a determinar lo que es precisamente su propio destino.
y ya no es por una, sí es parte de la intervención divina, pero ya empiezan como que a trazarlo, ¿no? Y ciertamente en este punto hay como una intersección entre lo que se ha ido como trazando por parte de la batalla, porque por una parte está este agüero o esta predicción que se está haciendo del águila, que está ignorando Héctor, pero a la vez los aqueos, cuando se dan cuenta de esto, es como que de alguna manera empiezan a tener cierta esperanza en que a pesar de que están perdiendo la batalla, pero hay como una cierta esperanza en que pueda haber algo que los apoye y en ese punto que puedan tener el mismo apoyo por parte de divinidades o que surja, por así, va a sonar muy fuera de lugar, pero que tengan como que cierto milagro para poder hacerles frente, pero no es tanto este milagro, sino que son sensatos en el aspecto, en su aspecto aristos, en que ellos están siendo sagaces o ágiles, están haciendo uso de la inteligencia y no por la mera fuerza que como se aplica, como la están haciendo los troyanos, porque pues son guerreros que se van en su destreza por la fuerza, por acabar con todo, por hacer batalla, pero los aqueos aquí están siendo hasta sutiles para poder ganar este combate, no solamente pues a la fuerza, sino que va a ser como a través de estrategias o de la misma inteligencia. Y es en esta parte que ahorita me hizo ruido con lo que mencionaba el doctor Oscar sobre estos aristos que no solamente es por, por la gloria que se consigue o por tener el alto mando, sino porque también en los momentos más difíciles se presentan más voluptuosos o más ávidos para enfrentar estas dificultades. Y es a través que lo obtienen puede ser no, más bien lo es por estas ventajas divinas que equilibran la propia balanza. Es lo que me hizo plantear o reflexionar a través de estos puntos, en que pues ciertamente la ibris mm, está aventajando por una parte a los troyanos, pero también puedes cegar ese uso, bueno, puedes cegar esa dirección de la batalla, cegar esa razón. Y por otra parte, los saqueos pues están siendo más, se están dejando llevar, digamos, por el momento para en algún momento ellos poder contraatacar o hacer frente a esta parte. Y esto pues es lo que está trazando está dejando camino a lo que llevará batalla a esta batalla, pues que posteriormente terminará, pues digamos en la caída de Troya, pero pues sí, también está trazando otros puntos, ¿no? Otros puntos en el que el destino pues se está configurando de una manera, mm, podría decirse, pues interesante, pero también quisiera decir relativa, pero estaría usando mal el término, sino que más bien eh, se está volviendo hasta impredecible, pero a la vez se está aprovechando el momento, las ocasiones que se están dando en el mismo canto en esta batalla. Y bueno, es lo que quería comentar, igual por ahí me surgió como que una duda, a ver si alguien de favor me la podría aclarar. Cuando mencionan que se quiere glorificar a Aquiles cuando los troyanos están teniendo esta ventaja, porque me hace pensar que quizá quieran despertar como que este ánimo de hacerlo regresar a la batalla o de glorificarlo en el aspecto de que pues ya no puede intervenir o no sé, es lo que me causó duda en esta línea, no recuerdo cuál era, pero hasta incluso la mencionó el compañero Jaime, pero pues igual. Bueno, muchas gracias y si alguien más desea hacer uso de la palabra, pues adelante. Sí, no sé si alguien más. Recordemos que Tetis en el canto 1 se presenta ante Zeus
suplicando precisamente que sea castigada la acción que ha cometido Agamenón en contra de Aquiles al momento de arrebatarle parte del botín. Y en ese sentido, ¿no?, viene precisamente el plan de Zeus de pues hacer pagar caro a los aqueos semejante acto cometido por Agamenón, y supongo que ahí también hay como una especie de reclamo, ¿no?, porque de reclamo de Zeus a la asamblea de los aqueos, porque recordemos, y hace un momento lo hemos tocado varios compañeros a partir de las participaciones, de que uno de los rasgos característicos de la concepción griega de la vida es precisamente la asamblea. Y aquí lo podemos ver, o sea, la asamblea de los dioses es ciertamente un espacio en donde, con sus diferencias, con sus jerarquías, pero al final todos los dioses tienen la palabra. Son los momentos de, pues no sé, diferencia muy grande, cuando de pronto Zeus pone, ¿no?, así como la orden muy tajante de que nadie puede intervenir, pero eso no borra bajo ninguna circunstancia la importancia de la asamblea como un espacio en donde se puede deliberar, en donde se puede discutir respecto a lo más conveniente. De hecho, en los siguientes cantos va a llegar un momento en el que Zeus va a convocar nuevamente asamblea a los dioses y va a decir exactamente que cada uno de ellos tome partido por el bando que considere pues más cercano, pero es la asamblea. Y también podemos ver cómo la asamblea de Aristos tiene exactamente esa misma imagen, o sea, sí es Agamenón, el rey de reyes, pero al final la voz de Néstor, la voz de Ulises, la voz de Aquiles mismo, ¿no?, conlleva inevitablemente esa posibilidad de un diálogo, del diseño de un plan, de una estrategia que permita afrontar la guerra de mejor manera. Y lo que vemos es que en el caso de Agamenón, cuando comete el abuso respecto al botín de Aquiles, ni Aquiles se retira, y la asamblea no tiene como la posibilidad, no tuvo como la determinación de corregir esa mala acción. Por eso es que entonces Tetis, pues vaya, asiste, ¿no?, acude a Zeus y dice, bueno, o sea, alguien tiene que reparar esa ofensa, y ese alguien inevitablemente es Zeus. Ahora, a mí me llama la atención ¿por qué tiene tanto compromiso Zeus con Tetis? Es decir, ¿por qué el vínculo que hay entre la madre de Aquiles y Zeus es tan poderoso que incluso lo lleva a confrontarse con Hera, lo lleva a confrontarse con Atenea? Y si rastreamos un poco el mito, pues sabemos que en algún momento hubo una rebelión en contra de Zeus, y que ciertamente Zeus fue sometido por una serie de divinidades, entre ellos Poseidón, ciertamente, entre ellos Hera, entre ellos la propia Atenea y Apolo, y estuvieron a punto de derrocarlo, pero es Tetis la que lo libera, es Tetis la que no participa, y al no participar hace posible que Zeus recupere su condición como dios de dioses. Entonces, el vínculo que nos permite de alguna forma explicar ese compromiso que Zeus experimenta con Tetis es a partir de que sigue siendo el rey, el dios de dioses, en función de la intervención en algún momento de Tetis. Y entonces lo que vemos es que ese compromiso le hace que lleve a los troyanos a tal grado de poderío, a tal grado de determinación,
que están humillando literalmente, ¿no?, la condición aristocrática de los griegos. O sea, ya vimos cómo en los cantos anteriores fue herido Ulises, ya vimos cómo Diomedes también fue herido, Agamenón fue herido, y ahora vemos cómo otros aristos, ¿no?, que son los que están resistiendo, también están siendo humillados. Entonces, en ese sentido, se hace muy patente, ¿no?, la importancia de Aquiles. ¿Por qué? Pues porque es el único que va a venir a contrarrestar la balanza. Es el único que va de alguna forma a derrotar a Héctor, ¿no? Y a partir de esa derrota, pues ya se determina el triunfo de los aqueos. Entonces, la glorificación de Aquiles me parece que en este caso se da en función de que se hace muy patente, ¿no?, su importancia para que la guerra pueda ser definida a favor de los griegos. Y en algún momento vemos cómo su ausencia, ¿no?, muestra con toda claridad que todos los demás aristos, a pesar de sus cualidades, a pesar de sus habilidades, son incapaces, en este caso, ¿no?, de detener el ejército troyano. Y por eso entonces la figura de Aquiles pues es muy sobresaliente en la medida en que su ausencia no permite otra cosa sino el triunfo o la posibilidad del triunfo de los troyanos. Entonces eso es interesante porque a partir de ahí, por supuesto, vemos cómo la imagen de el Aristos, ¿cómo diríamos? No sé el término, ¿no? Porque no sé si el término es Aristos Kalos o algo así, no recuerdo ahorita muy bien el término en griegos, pero es como el mejor de los mejores, ¿no? Inevitablemente es Aquiles, pero que en la medida en que está ausente, su figura, su importancia, se hace más patente. Considero es el punto, no sé si alguien quisiera agregar algo más respecto a esta figura de Aquiles y por qué, a pesar de la derrota, pues está siendo glorificado. A mí me gustaría igual algo en relación a eso, doctor, si me permiten. Esto me hace pensar, bueno, de hecho, Aquiles, perdón, Poseidón, justo en este canto 13, les menciona a los griegos el hecho de que un solo hombre haya sido el que cometió, en este caso, la infamia de arrebatar su botín a Aquiles, que en este caso fue Agamenón, no significa que ustedes van a dejar de luchar, o ustedes ya se van a dar por vencidos. Esto me hace pensar en que, no, ahorita estaba buscando el libro en los que ustedes han mandado, bueno, que nos han compartido, pero es que pensé que era este libro de Homero a los magos, pero no es este libro el que una vez leí, no es este, sino tengo que buscar cuál es el libro donde dice la importancia del yo. Es decir, ¿por qué en este caso Zeus, bueno, Tetis fue a implorar a Zeus, pero ¿por qué Zeus no castiga directamente a Agamenón, sino castiga a todo el ejército, ¿no? En este caso el ejército troyano, perdón, griego. Bueno, no sería como un castigo, sino más bien quienes padecen esta decisión en cierta manera errónea o de orgullo por parte de Agamenón de querer abrazar el botín y arrebatárselo a Aquiles, termina sufriendo todo el pueblo, o bueno, todo el ejército. O sea, por qué no castigó solamente a Agamenón? Eso me hace pensar que en este libro, que no recuerdo ahorita, lo voy a revisar, pero el yo
griego es diferente al yo moderno. Es decir, en ese libro aborda que el yo griego, homérico, arcaico, no es como actualmente nosotros lo entendemos, sino es ese yo que está justo, que abraza toda la realidad, que incluye la naturaleza. En este caso, quiero pensar que incluye eh, pues la unidad, el conjunto del ejército, ¿no? Entonces, por eso Zeus no se atreve, no sé, esto ya es reflexión mía, no sé, corríjanme si estoy mal, pero yo pienso que por eso es que Zeus no castiga solamente a Agamenón, sino está haciendo padecer a todo el ejército porque no es un yo moderno en sentido egoísta, en sentido de individual, sino en sentido de unidad, de conjunto. No sé, corríjanme o si va por ahí la idea, si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto, perdón. Sí, no sé si Noé o Josué quieran comentar algo al respecto. Sí, acuérdense, bueno, recordemos que Soubirón nos había dicho ya en su momento que hay dos ausencias muy significativas en el periodo homérico o en la civilización micénica, que es la subjetividad y la libertad, ¿no? O sea, no hay la individualidad, no existe, o sea, es la colectividad lo que le da sentido a la existencia de cada uno de los integrantes, ya sea de la polis o en este caso del ejército, ¿no? En ese tenor, por supuesto, pasará más tiempo, ya se había comentado, Noé nos recordaba, ¿no?, que va a ser con Arquíloco, en donde de pronto se rompe esta imagen de colectividad a partir de estos versos que en algún momento nos comentaba, de que el guerrero decide en algún momento arrojar las armas y salvar su vida. O sea, ahí ya es más importante la vida de cada uno respecto a la colectividad o a la totalidad de los guerreros. Y eso no sucede en la época homérica, porque ahí soltar las armas es precisamente, ¿no?, estar traicionando a la colectividad, estar traicionando a la totalidad. Es un poco lo que recuerdo, pero no sé, Noé, si quisieras ahondar o Josué. Sí, es un tema bastante largo, Jaime. Te recomiendo que revises a Soubirón. A partir de la página 71, lo que estás preguntando te lo voy a explicar mejor. El capítulo se llama El comportamiento de Agamenón. Ya con lo que te ha dicho Oscar, pues de alguna manera puedes entrar en esa lectura. Bueno, página 71, El comportamiento de Agamenón, hijos de Homero. Es en el libro del rayo y la espada, ¿verdad? De Soubirón, No, ¿no? los hijos de Homero, el primero. Excelente. Los hijos de Homero. Bien, lo revisaré. Gracias, doctor. Sí. ¿Alguien más? Sí, quisiera agregar algo respecto a lo que comentaba hace rato sobre Idomeneo y la explicación a la que nos hemos acercado en esta tarde, junto con la exposición de Jaime, pues me hace pensar en otras sesiones, me hace recordar otras sesiones en donde planteábamos la fuerza de la juventud, el ímpetu, la sagacidad, y en donde al viejo se le detesta, al viejo se le deplora, al viejo se le
se le vitupera, ¿no? O se le vituperia. Es el cuerpo cansado, el cuerpo de una persona mayor ya es detestable, ¿no? Lo mencionamos en otras sesiones. Sin embargo, o en contraposición a esta visión que el joven tiene del hombre maduro, pues aparece Idomeneo, que como decía Noé hace rato, plantea una estrategia distinta en esta guerra, en donde las naves aqueas se ven gravemente comprometidas. Idomeneo, al tener una estrategia militar diferente a la de los jóvenes, nos muestra algo. Y eso es que Idomeneo ha alcanzado la veteranía, ha alcanzado de cierta manera la mayoría de edad, aunque sigue combatiendo con ferocidad y con mucha inteligencia, porque no enfrenta directamente a Héctor, porque es algo que muestra su aristía. O sea, le muestra un respeto a Héctor, porque sabe que Héctor en ese momento tiene una mayor superioridad y por eso no se enfrenta con él. También Idomeneo, bueno, pues es el veterano que defiende las naves y que tiene varios elementos consigo dados por la experiencia. Idomeneo representa en este caso la experiencia y está bien comprendida, bien absorbida cuando Idomeneo se adueña de la experiencia, pues lo lleva a la madurez y a la sabiduría. Y estas dos cosas, bueno, estas tres cosas, la experiencia, la madurez y la sabiduría, contrastan con una juventud compulsiva, ¿sí? Con una juventud que subraya en cierto esparpajo ante la gravedad de la guerra, ¿sí? Y esto lo lleva a que, bueno, pues Idomeneo pase a ser una de las imágenes que, pues que no tiene un lugar tan privilegiado como el de Aquiles, pero sin embargo sí nos representa una especie de aliciente para la vejez. Eso me deja ese sabor me deja Homero, ¿no? Que al mostrarnos a un Diomedes de este talante, o sea, como que la vejez de cierta manera no es tan detestable como pudiera parecer con las otras visiones de los jóvenes que están vituperiando a los viejos, ¿no? Entonces, Idomeneo nos mostraría la lealtad, o sea, de un viejo que ya podría dedicarse a regresar a su casa, ¿sí? Porque, bueno, pues además comanda infinidad de naves y también se destaca por su destreza en la lucha cuerpo a cuerpo, pero insisto, perdimos tu audio. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, ahora sí. Ok, gracias. Sí, nos muestra la lealtad, nos muestra permítanme aquí pues la experiencia de la guerra y cómo la guerra puede ganarse a partir de la colectividad. Como lo mencionaban anteriormente y acertadamente, no individualmente, sino a partir de la colectividad, ¿sí? Es una figura, es una imagen de hombre que sobresale por estas características y momentáneamente deja opacado a Aquiles,
y a Héctor lo pone en un lugar adecuado, pues, diciéndole, eres muy fuerte, eres todavía un guerrero con bastante ímpetu, pero yo ya estoy de retirada y tengo que tener mucha cautela en esto. Es esta reflexión, a esta reflexión llego a partir de lo que veíamos en otras sesiones, que es precisamente la visión de la juventud, de la senectud. Vale, ahí le dejo. Gracias. Vale, gracias, Josué. Sí, sin duda alguna, es esta figura, ¿no?, de Idomeneo, la figura de Néstor y la figura de algunos otros guerreros ya con cierta experiencia, tienen una percepción de la guerra distinta a la fuerza que de alguna forma representa la juventud y que en este caso está personificada inevitablemente en Aquiles. Ya en su momento Noé nos auxiliaba en el hecho de rastrear la edad de Aquiles para la época que está narrando Homero, y está pues precisamente en plena juventud, ¿no? 24 o 25 años, si es que partió a la guerra a los 15 años, pues estamos hablando de un tipo en su plenitud de juventud, y lógicamente que eso precisamente es lo que lo hace un guerrero pues prácticamente invencible, ¿no? Sin embargo, vamos viendo cómo las figuras se van cambiando en función precisamente quizá de la edad que tiene. Yo solamente quisiera señalar ya por último un elemento que quizá habíamos de alguna manera tocado tangencialmente, ¿no?, pero que no habíamos puesto el énfasis en el sentido de que hemos señalado como ciertos componentes de la aristía o de la condición aristocrática de los guerreros griegos, y habíamos dicho, por un lado, por supuesto, está su riqueza, por otro lado está su fuerza, por otro lado está, por supuesto, su determinación para el combate, sus capacidades sobresalientes, ¿no? Pero algo que Homero va haciendo de manera constante y que quizá no hemos tematizado con cierta profundidad, es que casi todos los aristos, casi todos los líderes de ambos ejércitos siempre son portadores de, en cierta medida, sangre divina. O sea, si se traza el árbol genealógico de Aquiles, pues nos damos cuenta que al final en su sangre corría, ¿no?, algunos elementos de la divinidad de Zeus, y así con cada uno de ellos. Entonces, eso también es muy significativo. O sea, no se puede ser aristo, es una hipótesis que yo planteo, sin a su vez tener un vínculo con alguna divinidad. Y todos, o sea, Agamenón, Aquiles, Héctor, Ulises, siempre reclaman que por su sangre corre, ¿no?, algún vínculo con la divinidad. Y eso sería interesante también en su momento rastrearlo. Espero que conforme vayamos avanzando en los cantos tengamos oportunidad de irlo tematizando. Bueno, pues el tiempo nos ha, de alguna forma, se nos ha acabado. No sé si tengan algún otro comentario o alguna noticia, Josué, respecto al coloquio que ya se aproxima cada vez más y que parece que todo por ahí va funcionando.